Les expliqué que el capítulo 8 es la mitad de la carta porque son 16, las matemáticas no fallan, el 8 es la mitad y creo que este capítulo 8 en lo personal es uno de los más inspiradores, de los que más han transformado mi manera de pensar y de entender algunas posturas teológicas que tengo en lo personal y que comparto en esta iglesia. Y una de ellas es que hay seguridad para el creyente, amén. En Jesús podemos estar realmente seguros. Y ahorita que cantábamos el Espíritu Santo, bueno, en este solo capítulo 18 veces se repite el sustantivo espíritu o la palabra espíritu con E mayúscula, lo cual nos dice que el Espíritu Santo es Dios, o a veces intercambia con el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios o el Espíritu nada más. 18 veces, y cuando hay una repetición constante en un versículo o en un capítulo es que quiere llamar nuestra atención. Y bueno, hoy titulé el mensaje de hoy, no hay manera de perder. No voy a leer todo el texto por cuestión de tiempo, vamos un poco atrasados en lo que particularmente yo tengo como programa para estar juntos, así es que voy a ponerle los textos conforme vaya dando los enunciados principales. Pero antes de ir al texto y al enunciado principal, yo titulé, podemos poner la carátula, que este mensaje, cerrando capítulo 8, y creo que Pablo encierra esta verdad, que no hay manera de perder para los que estamos en Cristo. No sé si tú te sientes un perdedor. Y a veces decimos, ¿verdad? Cuando alguien ves que alguien le pone la frente a otro, ¿y qué le dice? ¿Qué es esto? ¿Qué quiere ser? Perdedor, loser. Bueno, si tú eres cristiano y has depositado tu confianza única y exclusivamente en Jesús, tú no eres un perdedor. No eres un loser. Quítate esa idea, porque no es lo que la Biblia dice de ti y menos de Dios. Y no hay manera de perder. Yo sé que todos nosotros en algún momento dado de la vida hemos tenido proyectos por realizar. Por ejemplo, aprender un idioma nuevo. Solamente pocos. Y a veces nunca pasamos toda la vida y nunca aprendimos nada del inglés. O algún proyecto de renovación de tu casa, de algún carro. O el muy tradicional, este año sí voy a hacer ejercicio. Mi proyecto del 2025, ya estamos en octubre y nada más pagaste el primer mes de inscripción y ya no volviste al gym. Son proyectos que quedan inconclusos. Algunos se realizan, pero otros jamás. Algún día pensaste, algún día voy a volver a hacer talla 28 en tu imaginación. Y nunca, a veces estás seguro que estás convencido, nunca voy a volver a hacer esta talla. Sin embargo, en la Escritura dice que Dios lo que empieza lo termina. Y Él no se rinde, no eres un proyecto en el cual Dios ha invertido mucho más de lo que tú y yo nos imaginamos y que Él no vaya a terminar. Aquel que empezó, dice la Escritura, en palabras del apóstol Pablo, la buena obra la va a terminar. Somos obras en proceso. No eres una obra del ayuntamiento que nunca termina. Dios sí va a terminar lo que Él empezó. Y para eso está la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Así es que Él promete continuar obrando en el creyente para mantenerlo en la fe. El Espíritu Santo mantiene su promesa. Y yo creo que Él conserva, esta es mi convicción, que Él conserva a los santos o a los creyentes o a los cristianos en la fe verdadera y los va a llevar a salvo hasta su objetivo celestial. Porque en Cristo no hay manera de perder. Esta es mi firme convicción. Yo creo lo que algunos llaman en su sistema teológico la perseverancia de los santos. La perseverancia no depende de ti y de mí, sino depende de aquel que prometió llevarte a casa. ¿Y sabes quién lo prometió? Jesús. Y el Espíritu Santo nos va a dar una convicción de esta manera. Y vamos a cerrar con lo siguiente. Número 1, el primer enunciado que tengo. ¿Por qué no hay manera de perder? Porque el cristiano debe vivir seguro y confiado de que no hay manera de que Dios cumpla sus promesas y que nos lleve a donde nos prometió. Número 1, por la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Yo les dije 18 veces el sustantivo, la palabra espíritu aparece. Vamos a leer los primeros versículos del número 26 al 30. Acompáñame, por favor, y vamos a sacar algunos principios importantes.
Quédate esto en mente. Si hoy con esto te quedas en tu cabeza, yo me voy a ir muy contento. Para el verdadero creyente no hay manera de perder. Número 1, por la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y Pablo dice, concluyendo el capítulo 8, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Pablo se incluye como una persona débil? Sí, dice nuestra debilidad. ¿Somos débiles? Sí, según la Biblia aún padecemos cierta debilidad espiritual. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, ¿cuántas cosas les ayudan para bien? ¿Cuántas? Y yo siempre pregunto, ¿qué es todas? Pues todas. No hay que ser un genio teológico para saber que todas es todas. Todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Y da la razón por qué. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también los glorificó. ¿Qué vamos a aprender? Número 1, de la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente, y esto nos garantiza que no hay manera de perder. Así es que más que una experiencia emotiva o corporal de la presencia del Espíritu Santo, porque hay lugares, y yo no voy a juzgar eso, que hay personas que dicen tener una experiencia, un éxtasis en el Espíritu Santo, y hay manifestaciones extáticas, de éxtasis, ¿verdad? Algunos caen, lloran, y luego se hace por ahí un tipo de situaciones de este tipo, que no es el tema. Sin embargo, creo que el Espíritu Santo va más allá de esas experiencias. No las niego y no las valido, no soy dogmático en eso, y no voy a limitar el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, creo que va mucho más allá. Entonces, la presencia del Espíritu Santo, número 1, dice que nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir correctamente lo que agrada a Dios. Y siempre trato de comparar el hecho de algunos que somos papás. Y si tú no eres papá, no hay problema, que fuiste hijo posiblemente. La pregunta es si los hijos siempre piden lo correcto a los papás. Luego saltamos, ¿verdad? ¿No? ¿O sí? A veces los hijos salimos con cada petición. Mis hijos eran chiquitos, ya están adultos, ya soy abuelo, ya están casados, pero a veces me pedían tantas cosas y decían, no, pues yo quiero ir a China. ¿Y sabes cuándo voy a ir? Porque lo que me estás pidiendo no va de acuerdo a lo que realmente es la realidad. Y dice la Escritura que tú y yo no sabemos pedir. No sabemos pedir correctamente lo que agrada a Dios. Dice, porque somos débiles. Nuestra falta de fortaleza espiritual. Porque a veces, no sé tú, pero yo a veces he dudado de Dios en algunas áreas. Jairo es el único que me dice, sí. ¿Alguna vez has dudado de algo que Dios haya dicho? Honestamente, yo sí. A veces has dejado de confiar en Dios en alguna circunstancia particular que estás pasando y dices, no, esto ya no va a cambiar. Al menos, confiésome yo sí. Porque dice la Escritura que yo soy débil y que a veces no sé cómo pedir. Sin embargo, la Escritura dice de una manera tajante y concluyente en este versículo que para eso está el Espíritu Santo, que nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos cómo debemos orar. Pero no solamente el Espíritu Santo en la vida del creyente está para ayudarnos, hay otra función que él hace, y está en el mismo versículo 26. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Quién es el que intercede o el que va a pedir las cosas por ti? Miren, los hijos somos abusados, para lo bueno y a veces para lo malo. Y a veces yo digo, ¿los hijos medimos a los papás o no? ¿Tú sabes con papá por dónde a veces qué? ¿Por dónde le llego al viejo? Y a veces a mamá o no.
Y conforme tú sepas las ventajas, ¿con quién te vas? ¿Con melón o con sandía? ¿Quién te da más facilidad? ¿Con quién vas a ir a pedirle? Con alguno de los dos. Porque sabes que uno te va a decir, no, pero a lo mejor, mamá, digo, al menos uno, mamá, dile a mi papá que me dé chance, ¿no? Que no, ya sabes cómo es tu padre. Pero uno está convenciendo ¿a quién? A la mamá para que interceda por nosotros delante del papá. ¿Sí pasó eso alguna vez? ¿O solamente me lo imaginé yo? A veces pasa. Aquí es que no es que el papá no quiera o que el padre no quiera y que el Espíritu Santo vaya, como dicen vulgarmente, de alcahuete con nosotros. Él va a interceder por nosotros en lo que es correcto y glorifica a Dios. Porque tú y yo en nuestra debilidad no sabemos cómo pedir, pero Él intercede de manera correcta con nosotros. Y la idea es que Él va con alguien que es de autoridad para pedir las cosas por nosotros. Uno de los dichos en este país es que la palanca ayuda, ¿o no? Si tú tienes una palanca en el gobierno y quieres un trámite, ¿qué dices? Yo tengo un conocido y está hasta arriba. A ver si nos hace el paro o el favor, ¿verdad? Como decimos los tapatíos. Así nos hace un paro. No sé qué quiere decir paro, pero dicen que es paro. Sin embargo, en esta verdad espiritual es que tú y yo somos débiles y no sabemos pedir bien. No conforme a la voluntad del Padre. Pero el Espíritu Santo dice que hace una expresión gráfica que a veces no pasamos por alto. Dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y sé que la palabra gemido nos puede confundir, pero literalmente es una expresión onomatopéyica. ¿Qué es una onomatopeya? No voy a salir con mis tecnicismos. Es una expresión que no es con palabras. Algunos que vimos Batman en los años 60, ¿quién sí vio Batman? Cuando estaba peleando Batman, gracias Mario, acabamos de revelar nuestra edad. Cuando Batman le daba un derechazo al guasón, salía una onomatopeya, ¿sí o no? Que decía, ¡pum! O ¡wow! O ¡zum! ¿Se acuerdan? Esa es una onomatopeya, pero está significando algo, ¿o no? Si dice ¡pum! ¿Qué está significando? ¿Pegó qué? ¿Fuerte o débil? Fuerte. El gemido indecible es una expresión de un profundo suspiro de parte de Dios. Por ejemplo, cuando un hijo te pide algo que es malo y que sabes que le va a hacer mal y que no es correcto lo que pide, en lugar de decirle una palabra, estás mal, a veces los papás decimos, ¿o no? Y dijimos nuestra desaprobación, pero eso puede ser de enojo, pero también de tristeza, ¿o no? Y a veces pedimos cosas en nuestra grande imaginación, que el Espíritu Santo va al Padre y ya nomás le dice, ¿o no? ¿Qué cosas a veces pedimos? Esa es esa expresión onomatopéyica del Espíritu Santo. Pero Él intercede a tu favor o en tu contra. A tu favor. Y esto es una maravilla. Aunque a veces entristecemos al Espíritu Santo con nuestras peticiones, Él no deja de amarnos. Y mira, en esta economía, llamo la economía o la administración de la Trinidad, los tres están en comunión, en lo correcto. Y aunque no sabemos, Él nos ama, amén. Dice, ay, estos hijos. Porque no todo lo que le damos a los hijos les sirve o sí. A veces les prohibimos cosas por su bien. Si los amamos, les ponemos límites. ¿Verdad que sí? Les ponemos límites por su bien o porque yo sé que a veces uno cree cuando es joven que me quieren hacer la vida, ¿qué? Pesada. ¿Para qué me pones límites por tu bien, mijo? Todos los límites en las leyes son por el beneficio de aquel que recibe la ley, ¿o no? ¿Puedes andar por Guadalajara a 120 kilómetros por hora y pasarte todos los altos? ¿Qué te va a pasar? Posiblemente la probabilidad es que choques, te lastimes y lastimes a alguien más. Y a veces no sabemos cómo pedir. Número 2, entonces, el Padre conoce lo que hay en nuestro corazón. El versículo 27 lo dice de esta manera, y lo leo al texto, versículo 27, déjenme verlo, aquí está. Y aquel que escudriña los corazones
¿Quién es aquel que escudriña los corazones? Dios sabe cuál es el sentir del Espíritu. ¿Alguna vez has escudriñado en los cajones de alguien? Yo no. Bueno, yo sí. En el de mi quién? Mis hijos. A ver. No para ver qué encuentro, porque a veces pues uno acomoda ropa. Sí acomodo ropa, aunque no lo crean. Tuve que aprender eso en una parte de mi vida. Nunca sabía que se acomodaba la ropa. Yo siempre pensé que por arte de magia mi ropa se colgaba y ya estaba. Pero un día me di cuenta de una realidad. Que la ropa se acomoda. Y no solamente que se lava. Y entonces uno empieza a acomodar y escudriñar los que. Y luego sacas uno y dices, ¿y esto? Hace tiempo que no lo veía. O algún calcetín que hasta ya tiene pies. Él escudriña lo más profundo de tu corazón y de mi corazón. Dios lo hace. El Padre sabe lo que el Espíritu dice porque el Espíritu Santo intercede por nosotros y es lo que me gusta en armonía con la voluntad de Dios. El Espíritu Santo que mora en el creyente o vive, ayuda a los creyentes que a veces estamos desconcertados por la perplejidad de la oración y lleva sus preocupaciones o mis preocupaciones, tus preocupaciones a Dios con intensidad mucho mayor de lo que tú y yo nos podemos imaginar. Y la parte de este texto dice que la creación gime, ¿verdad? Y que también nosotros gemimos, pero el Espíritu Santo también hace estas expresiones porque intercede por nosotros, porque a veces no sabemos cómo pedir. No sé si a ti te vaya a pasar, pero un día no vas a saber cómo pedir. Un día en la vida te vas posiblemente a sentar en tu cuarto y decir, ¿y ahora? ¿Y ahora qué sigue? Yo nunca pensé que me iba a pasar algo así y no lo estoy manipulando porque es una de las partes que tenía en el texto para predicar contigo. Hace muchos años ya algo de años, después del funeral de alguien que fue muy importante para nosotros en la vida, cerré las puertas de los cuartos de mis hijos y entré a mi recámara. Por primera vez en casi 28 años estaba solo. Cerré la puerta de la recámara y me acuerdo que me senté en la cama y dije, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Y le decía a Dios, ¿y ahora qué? Y me di cuenta por primera vez en mi vida que no sabía qué pedirle. Y alguien me llamó en ese instante y me dijo, lo único que te puedo decir es que vivas un día a la vez, solo mañana. Y pídele a Dios que te dé fuerza para mañana. Y si despiertas, para mañana. Y así se fueron viniendo mañana, tras mañana, tras mañana, y lo que parecía oscuridad y no saber qué pedir, luego todo empezó a tomar, poco a poco, sentido. Porque yo no sabía cómo pedir, pero Dios sí sabe lo que había en mi corazón y en tu corazón. Entonces el Espíritu Santo también nos da tranquilidad y confianza en la parte 2 del bosquejo que tú estás siguiendo, al darnos la convicción de que Él tiene todo el control. Él tiene todo el control. ¿Qué dice el verso 28? Acompáñame, por favor, y dice, y sabemos que para los que aman a Dios, aunque aquí hay una condición muy importante, ¿para quién es esto? ¿A promesa? Para los que aman a Dios. Todas las cosas cooperan para bien. El Espíritu Santo nos da tranquilidad al darnos convicción de que Dios tiene todo bajo control. Que todo lo que pasa en tu vida y en mi vida como creyentes tiene un propósito y coopera para mi bien. Pero esto está limitado, como dice el texto, para los que aman a Dios, a los que saben que han sido llamados por Él. Dios, quien está trabajando en las circunstancias de la vida, Él dirige los asuntos de tal manera que para aquellos que lo aman, el resultado siempre va a ser beneficioso. Ninguna cosa, y déjame decírtelo, porque mi experiencia no es la tuya, tú vive tu propia experiencia. Dios me ha dado mis experiencias a mí. Y yo no puedo decirte que las mías son mejores que las tuyas. Sin embargo, sí te prometo una cosa porque la Biblia lo dice, que ninguna cosa que pase en tu vida como cristiano tiene desperdicio. Ninguna. Cada experiencia buena, mala, cotidiana, va sumando para que tú y yo maduremos y se cumpla su voluntad y propósito en ti y en mí.
Teniendo esto en cuenta, es más fácil ver cómo tus dificultades, mis dificultades son parte del plan total de Dios, para cambiarnos de lo que somos por naturaleza a lo que Él quiere que seamos. Y ¿sabes qué me da mucha seguridad? Y creo que es ahí donde anclo esta convicción personal y que yo comparto en mi sistema teológico, es que hay un orden, le llaman los teólogos el orden salutis o el orden de la salvación. No sé si alguna vez lo hayas oído, pero te lo voy a decir. Es el orden de la salvación. Y te lo quiero decir con 5 palabras o verbos que son claves, que creo que aquí se fundamenta mucha de la seguridad del creyente. Y ojalá y esto también te pueda hacer un poco de ruido y lo puedas leer. Número 1, versículo 29. Fíjate el orden que Pablo dice. Sígueme al texto, por favor, porque creo que esto es importante. Porque sabemos el 28 que somos llamados conforme a su propósito. Hay un porque los que de antemano, ¿qué? Conoció. Esa es una palabra clave y es un verbo. Conoció a los que de antemano conoció. ¿Qué hizo con los que conoció? También los, segundo verbo, predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito de muchos hermanos. Versículos 30. A los que predestinó, esos también llamó. Tercer verbo. A los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Fíjate 5 palabras claves que le dan seguridad al creyente. Primero, a los que conoció, los predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó. Y aquí debe llamar tu atención algo, porque la palabra y los verbos son importantes. Aunque no te guste la gramática, pues lo siento. La pregunta es, aquellos que reprobaron español en la secundaria, los verbos que están aquí en estos versículos, ¿están pasado, presente o futuro? ¿Pasado o no? Y puedes verlo en los diccionarios bíblicos. Presente, pasado. Ya te conoció, los conoció, luego ¿qué dijo? Los predestinó, luego los llamó, los justificó, los glorificó. Pregunta, ¿quién lo hizo? ¿Tú o él? ¿Qué interviniste tú o yo en todo este proceso? Ahora está en tiempo pasado y el tiempo verbal es un tecnicismo griego que dice que lo hizo en forma pasada de manera total. Es un auristo en griego, se llama el tecnicismo. ¿Qué quiere decir? Que Dios lo hizo en el pasado de manera total y completa. Primero, conocer. ¿Tú conoces a alguien? Pregunta, es una pregunta. ¿Conoces a alguien? ¿O sabes de alguien? Pregunta, ahí les va. ¿Me conocen a mí? ¿O saben de mí? ¿Sí me conocen? ¿De verdad? A ver, ¿quién sí me conoce así bien? ¿Quién? Dan, dicen, pobre ingrato, ¿verdad? Dan sí lo conoce bien. He estado casado 2 veces. ¿Creen que me conocen bien las señoras con las que me casé? ¿Tú me conoces bien, güera? Dice la güera más o menos, porque vive conmigo. Es la hija de Valeria. Pero creo que sí me conoce en parte o no. Pero bien, ¿quién me conoce? Dios. ¿Y humanamente? Bueno, creo que ya no me conoce bien mi mamá. Pero ¿saben quién sí me conoce ya bien? Allá anda apoyando a los bebés. Valeria sí me conoce bien. Bien que me conoce. Me dijo, ya aprendí a conocerte. Pero aquí la Biblia dice que Él me conoció desde antes. Tú ocupas relacionarte con alguien para conocerlo, ¿verdad? Pero aquí la Biblia está diciendo los que de antemano, es decir, antes de que tú fueras familiar o alguien cercano a Él, ¿ya te qué? Ya te conozco. No, pero si no sabes, pero yo soy Dios y yo ya te qué? Ya te conozco en lo más íntimo. Yo ya te conozco. Y esta es la palabra en griego, por eso creo que como todo lo hace Él y depende de Él, yo estoy seguro, porque no depende de mí. Es prognisko, es hacerse amigo de alguien, estar familiarizado con alguien de una manera familiar mucho antes de tiempo o antes de una reunión. Él ya nos conoce, ya sabe quiénes somos. Y esto implica una exclusividad en la elección.
Porque Jesús dijo, tú no me escogiste a mí, yo los escogí a ustedes. ¿Está padre o no? Pero no solamente me han conocido de antemano. ¿Cuál es la segunda? Me predestinó. Ándale, aquí vamos a empezar con sus sistemas teológicos. Pero en el contexto claro, aquí dice, ¿para qué me predestinó? Ahí dice, léanlo, yo no lo voy a decir. Predestinó la palabra es determinar algo antes de tiempo o antes de que ocurra. Antes de que ocurra y antes de que tú creas que me conoces, yo ya te conozco y tengo un plan para ti, Yo ya tengo tu destino. Cuando hay cristianos, es que yo no sé cuál es el propósito de Dios para mi vida. Yo le digo, lee la Biblia, por favor. Y lee este versículo. ¿Te has preguntado, cuál será el propósito de Dios para mi vida? ¿Sabes para qué te predestinó? Y lo dice Pablo, muy claro. ¿Quién lo encontró ya? Para hacer que, no está hablando aquí de salvación. En el contexto no está hablando de la salvación, sino dice que el primero. Yo te hago parte de mi familia y el plan que yo tengo para tu vida es que tú te parezcas, ¿sabes a quién? A Jesús. Pregunta, ¿te pareces a Jesús? ¿Sientes como siente Jesús? ¿Amas como ama Jesús? ¿Eres paciente como es paciente Jesús? ¿Eres misericordioso, bondadoso, generoso, amable? ¿Le seguimos? ¿Y sabes cuál es el propósito de que te hace parte de tu familia? Para que tú y yo nos parezcamos a Jesús. Ese es tu propósito y mi propósito. Pregúntame en qué nivel vas. Voy a etapa -1, pastor. ¡Wow! Y no es el potencial que tú tenías. Es la condición en la que tú y yo vivíamos, descalificados y arruinados. Por eso es gracia, mis amados amigos, hermanos. Es un regalo. Pero no solamente dice que de antemano ya que nos conoció y que tiene un propósito y plan, ¿parecernos a quién? Sino que Él hizo lo siguiente. Él nos llamó. ¿Verdad que así dice eso? ¿Nos qué? ¿Nos llamó? ¿Y por qué te llamó? ¿Porque tú y yo queríamos ir? La Biblia dice que no. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. Todos se descarriaron. Y cuando digo todos es todos. ¿Y sabes quién te llamó? Él te llamó. ¿Quién hace el mérito? Él. Este es el ordo salutis, el orden de la salvación que los teólogos nos dicen. A los que de antemano conoció, a esos también los predestinó para que fueran como Jesús y luego los llamó. ¿Cuándo te llamó Jesús? Algunos lo recordamos bien, hace 35 años. Otros a lo mejor poquito. Pero ¿no te llamó Dios? Él te llamó. ¿Y a los que llamó también qué? No, véanle. Justificó. Justificó. Ya hemos hablado mucho de la justificación. ¿Qué es ser justificado? Ser declarado justo, es decir, completamente inocente. Ya no debes nada legalmente. Todo el expediente que tenías en tu contra, Jesús ya lo quitó. Ya te declaró justo. Pero me gusta esta parte. ¿Cómo termina? Ah, caray. Todavía no pasa o ya está pasando. Está en tiempo pasado. Dice, ¿ya los qué? Los glorificó. Es decir, ¿qué puedo entender? Bueno, que a todos nosotros, a quien nos ha sido quitado el velo, dice Corintios, podemos ver y reflejar la gloria del Señor, quien es el Espíritu. Nos hace más y más parecidos a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. O sea que ¿ser cristiano se nota? ¿O se debiera de notar? Fíjense cómo lo vuelve a decir el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios. Así que todos nosotros, a quien nos ha quitado el ¿qué? El velo,
que no podíamos entender el evangelio ni las verdades espirituales, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. No está diciendo en tiempo pasado, está diciendo en tiempo que ¿qué tanto reflejamos a Cristo? Más bien reflejo mi mal humor. Reflejamos otras cosas, pero dice que mientras más le conocemos, reflejamos la gloria del Señor y más parecidos a Él. A mí me gustaría como cristiano, y lo digo en lo personal, porque a veces cuando los hijos crecen, dicen, cuando más grandes se ponen, cada vez te pareces más a tu padre, ¿o no? Igualito. Me encantaría que me dijeran a mí alguna vez, cada vez más te pareces a Jesús. Pero me temo que no siempre es así. Aunque debiera o no. Por mí, no puedo. Pero ¿sabes quién se puede? El Espíritu Santo. Más que tumbarte al piso, con todo respeto, creo que Él quiere que cada día te parezcas más a Jesús. Que ames como Jesús. Que perdones como Jesús. Que tengas compasión como lo tiene Jesús. Que toleremos más como lo toleraba Jesús. Y le puedo seguir y seguir y seguir. Número 2, ténganme paciencia. O ya le cortamos aquí. ¿Qué pues diremos? Dije Pablo en el versículo 31. Ahí se queda. ¿Qué vamos a decir? O sea, una conclusión previa. A ver, conclusión previa. ¿Qué conclusión sacamos de todo esto? De todo lo que él ya ha dicho. Antes de ir al último punto. ¿Qué conclusión? ¿Como hijos de Dios hemos sido adoptados a una familia? Sí. ¿Sabes que Dios te adoptó? ¿Que no éramos parte de su familia? Pero no solamente que ahora somos coherederos, es decir, tienes una herencia futura en Él. Se te va a dar una herencia. Si nunca has dado un testamento, no te preocupes. Dios ya te tiene en el suyo. Aunque no te den la cazuela de la abuelita, no te apures. Tú ya tienes una herencia con Dios. ¿Sabes que tus oraciones son escuchadas? Aunque estén todas mal hechas como las mías. El Espíritu Santo las compone y las lleva al Padre. Que aunque somos pecadores por naturaleza, por la fe hemos sido absueltos de toda culpa. Ya no debes nada. Y nuestra futura glorificación. Ahora, todo esto no es interesante y nos debe de emocionar. Dice Pablo, que pues vamos a ir a todo esto. Y ya para terminar el tercer punto, este fue muy breve. El tercer punto, y es donde creo que ahí viene el descanso para tu alma y la mía, si creemos en todo esto. Nada. La que sigue, nada, ¿qué? Y mi pregunta es, ¿qué es nada? Pero hay una condicionante. Esto es para los que aman a Dios. Nada nos puede separar del amor de Dios. Una convicción que todo cristiano debe saber y experimentar. ¿Sabes que Dios está a tu favor y a mi favor? Que no hay manera de perder. No hay manera de perder. Dios está a nuestro favor antes de pasar al último. ¿Qué importa quién está en tu contra o en mi contra? ¿Y por qué aquí está la clave? Fíjate lo que dice el versículo 31, por favor, y 32. Entonces, ¿qué diremos? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra mí? Y te da la razón principal. Él va de mayor a menor. ¿Sabes cuál es la mayor razón y la de más peso? Pablo llega a esta conclusión en su teología. Dice, aquel que no perdonó ni entregó a su propio, ¿quién? Hijo. Es decir, cuando la gente dice, es que Dios no me ama. ¿Dios no qué? ¿No te ama? ¿Cuál es la mayor expresión de amor de Dios? Que de tal manera amó Dios a las personas que dio a su Hijo unigénito. Y a veces la gente dice, es que Dios no me ama. ¿Cómo que no te ama?
¿Qué más expresión sublime, profunda y única de amor que Él dio a su Hijo por nosotros? La lógica de Pablo dice, no me digas. Y en esta lógica, puesto que Dios no perdonó a su propio Hijo, Él dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y aquí va a responder a 7 preguntas y tú las vas a responder conmigo. ¿Te parece bien? Y terminamos con esto. Y nos vamos a comer. Hay 7 preguntas que Pablo realiza y que se llaman preguntas retóricas porque se contestan en sí mismas. Es decir, primera pregunta, ¿qué podemos decir ante estas cosas maravillosas? ¿Qué vamos a decir? ¿Nos podemos poner contentos o no? Yo creo que deberíamos estar contentos. ¿Nada me puede separar? ¿Tú sabes que todo en este mundo es temporal? ¿O no? Todo va a tener un fin en este plano material y terrenal, ¿o no? ¿Lo guapo se nos va a quitar? ¿Lo joven? Ajá. Por más que le hagamos, ¿verdad? Botox y lo que te pongas, un día la edad se te va a notar. ¿Tu carro te va a durar toda la vida? Tu casa es así, es así. Dijo mi mamá, ay, mi hijo, ¿ni sabes para quién trabajas? Sin embargo, ¿qué podemos decir de estas cosas maravillosas? ¿Quién se puede poner en tu contra? Contéstalo. ¿Nadie? ¿Nadie? Bueno, eso dice, ¿quién se puede poner en mi contra? Nadie. Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, si hay enemigos. Pero con Dios a nuestro favor, ningún enemigo puede prevalecer y por tanto, no hay razón de tener miedo. Pregunta Pablo, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Cuál es la respuesta? Sí, o soy el único convencido. Bueno, me ha costado trabajo convencerme en esto. Sí, todo lo que Él nos ha prometido, vida eterna, auxilio en medio de las dificultades y en el futuro estar en su presencia con un cuerpo nuevo y en una creación restaurada, nos lo va a dar. ¿Lo crees? Bueno, 2, 3. Sí, te lo va a dar. Ya no te va a doler nada. Vas a volver a hacer talla 28, pues, yo creo. No lo sé. Pero Dios te va a dar un nuevo cuerpo. Me encanta porque todas las citis se van a ir. Todas las citis. Colitis. ¿Verdad? ¿Cuántos sufren de colitis? 1, 2, 3, 4, 5. Por ahí está mi brother que vende geles contra la gastritis. La citis, colitis, gastritis, todo lo que se termine la hinchazón se van a ir. Dice Pablo, ¿no nos dará también todo lo demás? El parámetro es que Él dio a su Hijo, ¿no te va a dar lo demás, de mayor a menor? ¿Quién se puede atrever a acusar a los que Él ha elegido? ¿Quién se va a atrever? A veces entre los cristianos ¿sí o no? Si nos acusamos, no, es que aquel, si lo supieras. Y ahí vamos con la queja ante Dios, ¿verdad? Ahí te lo encargo, Señor. Yo sí lo acuso, es más, o te lo llevas o te lo mando. Y andamos de acusadores. ¿Sabes quién es el acusador por excelencia? El diablo. Así que cuidado con las acusaciones, porque cuando acusamos, a veces, ¿sabes a quién nos parecemos? Ustedes lo dijeron, no yo. ¿Quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros, perdón. Y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Está en el lugar de honor y de autoridad. Cristo intercede por nosotros. ¿Quién intercede aquí en este plano ahorita en la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Y delante del Padre? Cristo. ¿Te das cuenta en la economía? O sea, ¿cuántos están intercediendo a tu favor? La Trinidad. ¡Qué belleza! Y aunque a veces pedimos mal. Y por último, ¿acaso hay algo que nos pueda separar del amor de Cristo? ¿Hay algo? No hay nada. Y termino con la siguiente lista que Pablo dijo. A pesar de todo esto, no hay manera de perder. Nuestra victoria está asegurada y absoluta en Cristo, quien nos amó. Recuerde los 5 verbos. ¿Todas quién los hizo? ¿Tú o Dios? Dios.
¿Tú no interveniste? Según mi perspectiva, en nada. Tiempo pasado de una forma total y completa, según el texto griego, no lo dice Saúl Vázquez. Por eso creo que el verdadero creyente no se puede perder. Según lo entiendo, y esta es mi convicción teológica, y esto lo enseño porque creo que esto es lo que la Biblia enseña. Por eso Pablo dice, esto es un asunto personal de convicción, mis hermanos. Esto es entre tú y Dios. Que nada te puede separar del amor de Dios. La pregunta es, ni muerte ni vida, dijo Pablo. Ni la muerte ni la vida te puede separar. ¿Demonios o ángeles? Tampoco. ¿Los temores y preocupaciones de mañana o de hoy te pueden separar? Tampoco. ¿Los poderes del infierno? Ese sí. ¿Te pueden separar? Tampoco. ¿Poder en las alturas? ¿En las profundidades te pueden separar? No. Nada creado te puede separar. La pregunta es si tú eres una creación de Dios. ¿Sí o no? Dice ni nada creado. Es decir, ¿tú mismo te puedes perder a ti mismo? Si Dios ya aseguró que Él te va a guardar. Yo no lo creo. Dice ni ninguna otra cosa creada, y termino con eso. Nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que se reveló en Cristo y solo en Cristo. Y yo, como soy una criatura, ni yo mismo me puedo separar de su amor. Porque la salvación y mi seguridad no dependen de mí, sino de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así es que esto es para los que aman a Dios. Ponte de pie, por favor. Ya nos vamos. Hubo un anuncio que se volvió muy famoso en los años 80. Siempre voy a los recuerdos de antaño. Y siempre se presentaban esos anuncios en los deportes. Y están jugando una partida de dominó. Y estaban promoviendo una cerveza. Y me acuerdo bien de la marca. No sé si todavía existe, porque hace años que no compro cerveza, porque no he pecado tomar, pero yo no tomo alcohol. Esa es una convicción personal. Y era la cerveza Carta Blanca. Ahí dijeron... Y estaba jugando este actor dominó. Y estaba un perro a su lado. ¿Nadie se acuerda de ese anuncio? El Mario, sí, pobrecito, mano. 60 y más. Y le dice, está viendo su partida y le dice al perro, Lucas, la tenemos ganada. ¿La tenemos qué? Ganada. Cuando yo veo el juego de ajedrez de Dios, Dios me dice, no me dice Lucas, ¿verdad? Bueno, esto es Lucas. Pero ¿sabes qué me dice Dios? Hijo, la tenemos ganada. La tengo ganada. Y dicen que, me dice Dan, ya cállate, papá, con la muerte. Ay, híjole. Si vieras que a veces la muerte se me hace tan atractiva, aunque me da miedo. O sea, no crean que, qué machote. Me da miedo mi muerte. No la muerte en sí, porque ¿sabes quién venció la muerte? Jesús. Pero a mi muerte sí le tengo medio, me irá a doler. ¿Que será cuando cierre mis ojitos? ¿O será que por ahí hay un trancazo y ya como que cuando me dan y ya no, ya desperté en el cielo? ¿O sufriré como algunos han sufrido? Pero espero que en ese momento el Espíritu Santo me diga, mijo, ¿la tenemos? Ganada. No hay manera de que pierdas. Porque el cielo debe ser atractivo, ¿o no? Más que esta tierra. Mucho más. La pregunta es, ¿estás seguro en Jesús o no? Sí, debes de confiar eso. Estoy seguro. Debes de estar seguro. Porque aquel que comenzó la buena obra, la va a terminar. Y dijo Jesús de una manera enfática, los que me diste, a ninguno, porque Él es el buen pastor, amén. Él no es un mal pastor como yo. Él es el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Y nadie
las arrebata de mi mano. Porque si se perdiera, se va a despertar, ay, caray, ya me la robaron a estas, hijo, ya la perdí. Señor, ya se me fue una. Ese no es el Jesús de la Biblia. Mi Jesús es poderoso. Nada se escapa a su soberanía y voluntad. No hay manera de perder, hermanos. No hay manera de perder. La única condición es a los que aman a Dios. Y el amar se demuestra, mis amados hermanos. ¿O no? Alguien me dijo, no me digas que me amas y me trates mal. Porque el amor se demuestra y se vive. Y si Dios no te ha convencido, hoy mismo ve otra vez a la cruz del Calvario. Ve una vez más. Y de los brazos extendidos, es decir, el amor que tiene por ti y por mí. Cierra tus ojos.